la que está aquí. Cada vez que marco se abre. ¿Dónde está la manita? Anótense ese número y pueden pedir que les incluyan en el grupo y ahí les van a mandar más información. Ayer estuve escribiendo algo. Antes de nada, espero que hayan aprovechado. Hay muchas de estas cosas, quien de pronto, esto es como la casa del jaboncillero, dicen, ¿no? Quien no cae resbala. A mí me ha tocado ver algunos alumnos que casi como obligación estaban pasando carreteras porque supuestamente iban a hacer estructuras y otros también iban a hacer sanitaria, hidrología, hidráulica y bueno, inclusive algunos han hecho sus tesis en otros temas, ¿no? En estructuras, en sanitaria o hidrología, en las otras menciones que no sean carreteras, ¿no? Pero al final los he visto en varios proyectos viales. Y como les decía, uno no sabe, no tiene asegurado, digamos, el mercado laboral. Por más, de pronto si a alguien le gusta realmente, busca, ¿no? Busca especializarse y al mismo tiempo, si es perseverante, va a conseguir el trabajo que realmente quiere, ¿no? Pero el mercado, como les decía, el mercado laboral es muy restringido. Ahora está peor todavía el mercado. Hace unos 10 años atrás, desde el 2010 más o menos hasta el 2018, faltaban ingenieros, no había ingenieros civiles. Había tanta obra que no sé, pues estábamos así escasos de ingenieros. Y como les decía, esta es una materia que de pronto yo he tratado de mejorar el contenido porque quiero que el contenido sea adecuado a lo que ustedes van a, van a utilizar en la vida real, ¿no? O sea, ustedes van a poder eh, consultar. De hecho, eso es lo que me pasa, ¿no? Cuando voy a algunos proyectos, ahora a cargo de como estoy trabajando en la ABC, voy a varios proyectos, encuentro a varios de sus compañeros que ya han egresado algunos, otros se han titulado, y todos me dicen que se han llevado la presentación al campamento y permanentemente andan consultando para desarrollar sus actividades. Alguna de sus compañeras me dijo inclusive que hablaba tan bien respecto a lo que había aprendido en Carreteras 2 que la creían que había hecho una especialidad en pavimentos, pero en realidad simplemente recurría digo, a las presentaciones que estaban disponibles, ¿no? Así que con esto terminamos. Bueno, comencemos. No sé si tienen alguna consulta antes de que comencemos. De la evaluación, ahora tenemos la auscultación estructural de pavimentos. Y lo que habíamos dicho, la única forma de verificar cómo está la estructura del pavimento es a través de medición de deflexiones, cuánto se deforma el pavimento. O sea, no es una deformación permanente. No, yo no lo deformo el pavimento de manera permanente y mido eso, sino son deflexiones recuperables. Y esas deflexiones normalmente se realizan simulando el paso de un eje estándar sobre el pavimento. Es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, reitero, esta es nuestra cantidad de carreteras, de la red vial fundamental nada más. Y esta es la cantidad de carreteras pavimentadas de este total. Entonces, nuestras tres últimas clases, las dos anteriores y esta, están orientadas exclusivamente a las vías que ya están en servicio. ¿Listo?
Ahora, todo lo que hemos aprendido anteriormente, este sería el nido, ¿no? El nido, este de acá. Este sería el nido de carreteras que son de ripio, de tierra y hay que concluirlas. Bueno, habíamos visto, solo para reiterar, tenemos la etapa de diseño, tenemos la etapa de construcción y nosotros en este momento estamos en la etapa de evaluación. Justo cuando termina la ejecución del proyecto, entra en servicio y está está en servicio y en todo ese tiempo hacemos lo que es la evaluación del pavimento. Hay algunas mediciones que se hacen cada año y hay otras que se hacen dependiendo del flujo vehicular cada 2 años, cada 3 años. Y justo las anteriores, las que hemos visto en cuanto al PCI, al IFI y al IRI, esas siempre se deben hacer cada año. Esas son las que se modifican permanentemente. En cambio, la evaluación estructural, la que vamos a ver ahora, se puede realizar cada 2 años o cada 3 años, dependiendo del flujo vehicular. No es, la variación va a ser muy pequeña, ¿ya? Entonces, en esta etapa de puesta en servicio es donde se hace la evaluación para ver en qué estado se encuentra y qué debemos hacer. Evaluación es como de pronto ir al médico y decirle, a ver, quiero que me haga un chequeo y quiero saber cómo estoy. Y el médico va a decir, necesita tomar unas pastillas. Bueno, aquí podrían estar tomando las pastillas y de pronto, ya casi al finalcito, digamos, de un malestar, le puede decir, bueno, ya no hay pastillas. A partir de ahora necesitas prepararte para hacerte una operación, digamos. Entonces, lo mismo pasa en los pavimentos. Hay mediciones que de pronto nos van a dar resultados que nos van a servir o nos van a orientar para que nosotros hagamos una intervención mayor. Hacer una intervención mayor representa haber recolectado la información y nuevamente pasamos a la etapa de diseño y nuevamente a la etapa de construcción. Y sigue dando vueltas el ciclo. Entonces, en este momento nos vamos a abocar ahí. Hemos hablado de las características funcionales que están asociadas a lo que ocurre en la superficie del pavimento. Y hemos visto estos 3 indicadores, los 2 primeros en 2 clases anteriores. El último, el tercero, lo vimos ayer. Y ahora nos vamos a dedicar a ver cómo se miden las características estructurales. Y reitero, las características estructurales, para verificar qué características tiene este pavimento que estoy midiendo, debo medir deflexión. Bueno, ¿en qué consiste esta evaluación estructural? Yo tengo 2 caminos. Tengo ensayos destructivos y no destructivos. Puedo realizar 2 tipos de ensayos, destructivos y no destructivos. Cuando digo no destructivos es que el pavimento va a estar intacto, no se le va a hacer daño. En cambio, si digo no destructivo, perdón, al revés. Cuando digo destructivo es cuando yo voy a hacer daño al pavimento, o sea, voy a hacer una excavación en el mismo pavimento, por ejemplo. ¿Ya? Y cuando digo ensayos no destructivos es que el pavimento va a estar intacto, no le va a pasar nada. Entonces tengo esos 2 caminos para realizar. En el ensayo destructivo necesito hacer calicatas, necesito hacer extracción de testigos. Haciendo extracción de testigos puedo aplicar el plato de carga en cada una de las capas. Lo mismo puedo utilizar el penetrómetro, el DCP, en cada una de las capas. Pero en definitiva estoy haciendo una destrucción de la estructura del pavimento, ¿no? No estoy haciendo una destrucción longitudinal o estoy haciendo una destrucción puntual. Probablemente no represente un gran daño respecto a la longitud total de la carretera. Pero lo que es cierto, si es destructivo, debo hacerlo con mucha más frecuencia. Es decir, podría ser cada kilómetro, cada 500, y hacer pozos cada 500, tampoco se va a ver bonita la carretera, ¿no?
Pero lo que está recomendado es hacer ensayos no destructivos. Tenemos dos caminos para hacer. Uno es a partir de una evaluación empírica y el otro es a través de mediciones de flexiones. Para esta evaluación empírica necesitamos información de tráfico. Está asociado al tráfico, es decir, con el tráfico, con registros de tráfico, podemos determinar cuántas aplicaciones de carga ha sufrido el pavimento desde que ha entrado en servicio y para cuántas aplicaciones de carga habíamos diseñado. Las aplicaciones de carga, ustedes saben que nosotros lo conocemos a través de la cantidad de equivalentes, ¿ya? Pero muchas veces no tenemos esa información, así que nos da unos resultados medios no tan buenos, digamos, ¿no? Con esa evaluación empírica podemos determinar la vida remanente, es decir, cuánto tiempo aún tenemos de vida del pavimento. Imagínense que nosotros hemos diseñado un pavimento para 10 años y ha entrado en servicio y yo ya estoy en el año 9 y necesito hacer una evaluación para ver si realmente en el año 11 va a requerir un refuerzo, ¿ya? Pero resulta que en el año 9, antes que llegue al año 9, en el año 5 habrían pasado la cantidad de equivalentes que yo habría previsto para 10 años. Entonces, en el año 9 probablemente estén pasando la cantidad de equivalentes previstos para 20 años, por ejemplo. Entonces, ahí no hay una exactitud respecto a la cantidad de vehículos que han pasado y la aplicación de carga que han tenido. Si han tenido una sobrecarga, va a hacer variar esta vida remanente. Entonces, utilizando la medición de deflexiones, es lo que vamos a ver ahora. La evaluación no destructiva a través de medición de deflexiones. Bueno, esta medición de deflexiones para realizar auscultación estructural de un pavimento, ya sea flexible o rígido, se realizan con varios tipos de equipos, que nos van a permitir determinar, por ejemplo, en un pavimento rígido, nos va a permitir verificar cuál es el estado de las barras de transferencia de carga, si están funcionando o no. Nos van a permitir estos equipos, a la vez de verificar cómo está funcionando la estructura del pavimento, vamos a poder determinar los módulos resilientes en sitio de la subrasante. Esto, ojo, lo podemos determinar en laboratorio, ¿no? Pero también en un equipo triaxial. Pero en caso de una subrasante, de un pavimento ya construido, lo podemos determinar a través de estas mediciones de flexiones. Con esta medición vamos a poder determinar el número estructural efectivo. O sea, en el momento que realizo la medición, con toda la información que tenga, además del tráfico y el modo resiliente, puedo determinar cuánto tiene de número estructural ese pavimento. Y finalmente, podemos determinar el módulo equivalente del pavimento, de toda la estructura, ¿no? De toda la capa. Bueno, ese es el objetivo principal para poder medir, al final de la medición de las deflexiones. A través de esta medida de deflexión, podemos determinar, ya les he dicho, la vida remanente, cuánto nos falta de tiempo de vida del pavimento. Y también nos sirve para el diseño de refuerzo. El refuerzo es la capa que voy a colocar encima de la capa que ya existía, la capa viejita. No sé si están viendo ahora en la ciudad de La Paz, en varias calles, en Maguía se está poniendo una capa sobre el pavimento que existía. De hecho, creo que en la Mariscal Santa Cruz, al frente de nuestra facultad,
y han hecho un trabajo de fresado, así se llama, esas ondulaciones que se veía, las han fresado, es decir, las han nivelado. La fresadora es no sé si se acuerdan cuando les he mostrado el equipo que homogeniza el material granular con cemento Portland. Más o menos es así el equipo que se utiliza para hacer el fresado, para dejar que no haya esas deformaciones. Entonces, me imagino que ya han hecho ese trabajo previo para colocar una capa de refuerzo. Pero en este caso, nadie de ustedes ni yo hemos visto una medición de deflexiones, porque en realidad en esa avenida no existe un pavimento diseñado. Lo que se ha hecho es sobre el adoquín que había, le han puesto una capa de mezcla asfáltica y otra capa encima y otra encima y así está creciendo esa capa. Entonces, en un pavimento, en una carretera, sí merece un diseño, ¿no? No vamos a hacer como lo que hacen Mavías y vaciar mezcla y listo, ¿no? Indistintamente, sin saber cuánto realmente se requiere. Bueno, ¿qué es una medición de deflexión en un ensayo destructivo? Imagínense que yo tengo esta estructura, capa de rodadura, capa base, capa subbase y subrasante. Este camión va a tener una carga de eje estándar. En toneladas estaríamos hablando de 8.16 toneladas, 80 kilonewtons o finalmente 18 kips. Entonces, lo que hacen todos los equipos de medición de deflexiones es simular el paso de ese eje estándar. Entonces, cuando el equipo va a pasar, o en este caso cuando está parado, va a generar un cuenco de deflexión, así se llama esto, un cuenco de deflexión. O sea, todas las capas se van a ir deformando, se van a deformar y nosotros vamos a medir qué deformación se ha obtenido en el momento que se ha aplicado esta carga de eje estándar. Y esto normalmente se produce a medida que el vehículo va avanzando. Obviamente que aquí en el eje delantero también va a haber un cuenco. Yo, para no confundir, he puesto simplemente para la rueda trasera. Pero el mismo efecto debería producirse aquí a la altura de la rueda delantera. Y a medida que va pasando un vehículo, va realizando esa deflexión. Porque como es un pavimento flexible, entonces en este caso vamos a tener siempre esas deformaciones recuperables, ¿no? Entonces el vehículo avanza y va generando los cuencos de deflexión. A lo largo del trayecto de un vehículo, con carga o sin carga, va a ir generando estos cuencos de deflexión. Pero a nosotros nos interesa medirlo exactamente dónde se aplica la carga. Entonces aquí podemos tener una deformación máxima, esa sería deformación máxima. Esto es lo que nos interesa, la deformación máxima del pavimento. Va a haber otras deformaciones aquí que van a acompañar, que van a ser menores. Y eso está en función a la distancia de los equipos de medición. ¿Qué tipo de deflectómetro, de equipos conocemos que miden deflexión? Por su aplicación de carga, están clasificados en estáticos o cuasi estáticos, de vibración y de impacto. O sea, en otras palabras, ¿qué equipos yo tengo que me permitan hacer medir las deflexiones? Desde el punto de vista de la aplicación de carga, tenemos equipos estáticos, o sea, quiere decir que el peso va a estar permanentemente en un determinado punto. De vibración sinusoidal es el que va a generar unas vibraciones y va además verificar las deformaciones. Y el de impacto es un equipo que genera una masa con el peso de un eje estándar y en caída libre lo deja caer sobre la estructura del pavimento. Y ese golpe está simulando como el paso de un eje estándar.
Entonces, lo que hacemos es medir esa deformación al paso de un eje estándar. Dentro de lo que es el estático tenemos la viga Benkelman, así se denomina, es un apellido de un ingeniero. Tenemos el deflectómetro Lacroix, que es un equipo francés desarrollado por un laboratorio francés. Y tenemos el curvímetro. Esos son los equipos estáticos o cuasi estáticos. Los de vibración, en función de la marca, tenemos el Dynaflare, el Road Rater, West Heavy Vibrator. Esos son los equipos sinusoidales. Los equipos de impacto son por la marca. Tenemos Dynatest, Coap, Phoenix y Carbro. Los he pintado aquí de azul, son los equipos que tenemos en Bolivia. El primer equipo que llegó a Bolivia es este aquí, el Phoenix. No, perdón, Carbro. Luego vino Phoenix. Una empresa privada lo compró ahora. Y hay el otro equipo que se llama Dynatest. Ahora ha llegado otro equipo, lo voy a actualizar mi presentación, si me permite. El nuevo equipo se llama PAVETEST. El nuevo equipo se llama PAVETESTING. ¿Está viendo la presentación? Sí, ingeniero, sí. Ya. Ese es el último equipo que ha llegado a Bolivia. Todos estos son de origen danés. Este equipo Coap es sueco y el que ha llegado recién es inglés. Bueno, vamos a ver cada uno de los equipos. Lo que quiero, aquí no vamos a aprender cómo se calculan, cómo se hacen los cálculos para obtener lo que habíamos dicho, ¿no? La vida remanente, el diseño del refuerzo. Al final vamos a ver algo del diseño de refuerzo, algo bien simple, digamos, pero no consiste solamente en un diseño de refuerzo, hacer ese ejercicio que vamos a hacer. Pero yo les quiero poner en contexto de lo que al final se realiza, ¿no? Pero lo que quiero en este momento es que ustedes sepan qué equipos tenemos, qué equipos, para qué sirven. Y ya les he dicho, tenemos 7.000 kilómetros de carretera que debemos mantener todos los años. Y para mantener todos los años no es llevar una mezcla alegremente y vaciar donde se pueda, poner el espesor que se requiera. Hay que hacer estos tipos de evaluación funcional y estructural. Entonces, mi intención con esto es de que ustedes al salir no sean neófitos en este tema, que conozcan el tema, que sepan de qué se trata y ustedes estén un poquito más avanzados que cualquier otro ingeniero recién formado como ustedes estarían. Bueno, vamos a ver cada uno de estos equipos. Veremos primero la viga Benkelman, es el equipo estático. Hay de diferentes materiales, como ustedes podrían ver, la mayoría, pero son en aluminio. Tienen un punto de apoyo, que es este, que está acá, es un punto de apoyo. Perdón, aquí está un punto de apoyo. Por otro lado tenemos un punto medio, y esto funciona como una palanca. Y este extremo de este equipo, de la viga Benkelman, se ubica exactamente en la mitad donde está la rueda, aquí. Entonces agarremos este equipo, lo vamos a ubicar acá, y nos va a salir algo parecido a esto. Esta puntita es esta acá, estos dos apoyos es donde está la palanca, y esta simplemente es la estructura que soporta los extensómetros. No sé si logran leer ahí, ver, pero lo voy a ampliar. Aquí tenemos extensómetros, ¿ya? Entonces, mientras se aplica carga acá, como tiene un punto aquí de equilibrio, por llamarlo,
esta parte se va a suspender y va a hacer que se mueva el extensómetro. Como verán acá, si yo aplico la carga acá, como tengo un eje acá, se suspende y se va a registrar el valor de la deflexión, en este caso, de la deflexión máxima. Así es como funciona este equipo, es sencillo de operar. Bueno, eso es lo que les había dicho. No, aplico la carga acá y esto se levanta. Entonces, es tan sensible este extensómetro que vamos a poder registrar la variación respecto a la lectura inicial y final, ¿no? Bueno, para ello nosotros debemos cargar una volqueta, como la que están viendo ustedes. Fíjense, aquí está la volqueta, que tiene una carga fijada, no puede estar moviéndose, no es móvil. Y nosotros vamos normalmente a una empresa que nos pese esta parte, ¿no? Y esta parte tiene que tener 8.16 toneladas. Entonces, como les había mencionado, se coloca la viga en el centro y ahí es donde se va a registrar la deflexión máxima. Una vez que se registra la deflexión máxima, el camión avanza un poquito avanza y se va a registrar del cuenco de deflexión. ¿Se acuerdan que el cuenco era así? Entonces, el primer dato que voy a registrar va a ser la deflexión máxima. Pero si avanzo 25 centímetros, que es lo que se pide que se avance, voy a tener una deflexión acá, en este punto. Aquí voy a tener la máxima y aquí voy a tener 25. Luego avanzo 30 y voy a tener otro valor. Entonces voy a conformar el cuenco de deflexión. ¿Cuánto se ha deformado cuando se ha aplicado la carga de 8,16 toneladas? Bueno, aquí hay algunos dispositivos. Por ejemplo, aquí están los extensómetros, si ustedes ven. Aquí hay una batería que hace que toque una alarma nada más en el momento que haya tocado la parte interna, digamos, de la viga, ¿no? La medición se hace de esta manera, se hace en la huella externa, se puede hacer midiendo nosotros en la ABC hemos definido que podemos hacer cada 250 metros. 250 en un carril, 250 en el otro, perdón, en el mismo, en la huella externa, y luego volvemos de tal forma que hay un traslape entre un punto de medición y el otro del carril en el sentido contrario. Entonces, al final vamos a tener mediciones con cada 125 metros. Bueno, nosotros hemos hecho a nivel de red, cuando nosotros queremos evaluar toda la red vial fundamental del país, podemos hacer cada kilómetro, no necesitamos hacer con esta frecuencia. Podemos hacer cada 500, cada kilómetro, si vamos a hacer un estudio a nivel de red. A nivel de red nos va a servir para tomar una decisión de qué pavimento se encuentra en mal estado y debería priorizar este sistema de gestión de pavimentos. Pero una vez que ya está priorizado, yo debo hacer el diseño del refuerzo. Para el diseño del refuerzo, lo mínimo que pedimos, no lo mínimo, la máxima distancia es 250 entre un punto y el otro, traslapados como lo que están viendo. Pero ya en algunos estudios, ya a nivel de proyecto, podemos nosotros inclusive reducir estas distancias, ¿no? Algunos han hecho cada 100 metros, cada 200. Cuanto más, para nosotros es mejor. El otro equipo, que no lo tenemos nosotros, que es de movimiento lento, este es el deflector de Lacroix, que nada más es una viga que está aquí abajo, que en lugar de que lo pongamos de manera manual, este se coloca de manera electromecánica, aquí hay un operador, que lo único que hace es apretar un botón, se baja la viga, ya no tiene la misma forma que la viga, ¿no? Para que se vaya moviendo, este equipo es diferente.
Fíjense, aquí está la viga, ya no es el mismo, tiene algunos sensores y tiene algunos dispositivos que hacen que esto se levante para hacer la otra medición. Ah, me olvidaba. En esta medición, esta es puntual. No es que el camión avanza y la viga también va detrás, ¿no? No es así. El camión se detiene, ahí ponemos la viga y vamos haciendo las mediciones. Para tener el cuenco avanza 25 centímetros, avanza otros 30 y así sucesivamente para ir registrando y para obtener este cuenco. Una vez que ya tenemos las mediciones del cuenco, nos vamos a la otra medición, es decir, a 250 metros. En la huella, nuevamente hacemos la misma operación. ¿Listo? Entonces, este también hace lo mismo. Se tiene que detener el equipo, se coloca la viga aquí abajo, se avanza, se registra, avanza un poco y está avanzando sobre esta barra, sobre esta barra. O sea, va avanzando y va registrando. Cuando ya toma las mediciones, se suspende eso y se dirigen al siguiente punto. Este equipo mide la deflexión bajo una carga casi estática o dinámica. El ensayo se realiza a 3 kilómetros por hora. O sea, podemos avanzar a 3 kilómetros por hora al paso de 6 metros. O sea, podemos poner 6 metros de distancia entre un punto y el otro. Y aquí están trabajando con 10.6 toneladas. Este es el eje estándar que utilizaban en Francia. Ahorita no estoy al tanto de si se ha homogenizado el eje estándar en toda Europa, porque los alemanes tenían un tipo de eje estándar, los franceses tenían otro, los españoles otro y así. No sé si han homogenizado, pero este trabajo, como es un equipo francés, lo realizaban con este peso. Otro equipo que ha salido para medir lo mismo es el curvímetro. Es una cadena, no sé si logran ver por acá, fíjense, una cadena que va a pasar entre medio de las ruedas. Nuevamente viene acá y es una cadena sin fin. Entonces este equipo ya no es estático como el otro, es de movimiento lento, pero va registrando los cuencos de deflexión a medida que se va avanzando. O sea, no es necesario que se detenga. Este equipo tiene que ir avanzando para medir los cuencos de deflexión. Entonces, como verán, la parte trasera, aquí está el eje y aquí está una cadena. Fíjense, los puntitos negros son la cadena y aquí están los sensores. Un sensor y aquí hay otro sensor. Ya entonces, el sensor en un determinado momento va a estar aquí. ¿Qué va a hacer cuando esté aquí? Va a registrar la deflexión máxima. Cuando está acá el vehículo, por este lado tal vez está registrando esta deflexión. Cuando esté por aquí este punto, va a registrar esta deflexión. Y así sucesivamente hasta conformar cuando el punto está acá, va a haber otra deflexión y así sucesivamente. Fíjense, aquí se ve mejor. Aquí está la cadena, aquí está el punto. Aquí abajo, acompañen, está la deflexión. Lo voy a tratar de ampliar. Aquí. Fíjense el puntito y ha registrado una deflexión. Está en el punto máximo, registra la deflexión máxima. El puntito, el sensor ya está detrás de la rueda, la medición estamos yendo en el sentido hacia la derecha, ¿no? Está más allá, entonces se ha registrado esto. El puntito, el sensor, se ha alejado. Antes estaba a la altura de esto, fíjense, tomen como referencia esto. Ahora ha avanzado un poco más y la deflexión es aquí. Entonces ya habría generado un cuenco de deflexión. Es así como se mide con este equipo y se mide a una velocidad continua de 18 kilómetros por hora. Y creo que tengo aquí un video. Sí. Vean, es una mezcla entre animación y camión a escala real. Ahí está la rueda que jala la cadena y por aquí van a ver el sensor. Aquí está el sensor, fíjense, es rojito. Y aparece otra vez el sensor, fíjense. Y este es en la vida real, ¿no? A esa velocidad se va avanzando y la cadena entra
Ahí van a ver, no se ve muy bien el sensor, pero por ahí es una riel por donde está pasando la cadena y obviamente ya saben que está pasando por entre medio de las dos ruedas, ¿no? Ahí si se fija, está el sensor, carga máxima, y ahí se va alejando y va registrando los cuencos, ¿no? Bueno, lo último que ha salido es este equipo. Este equipo ha salido el 2019, se llama deflectómetro en movimiento. Deflectómetro en movimiento. No tiene gran cosa aquí dentro, pero lo que tiene aquí abajo son unos sensores que funcionan con láser. Ya, entonces, este es el equipo que está, este es el eje que está aplicando las cargas y en esta parte del camión existe una regla que tiene unos sensores que están midiendo el cuenco de deflexión. Ojo, el cuenco de deflexión no es esto, no es como lo vemos, ¿no? Como se ha dibujado un cuenco de deflexión, ahí la máxima y vuelve así. Es más o menos como lo que están viendo aquí. Cuando yo aplico la carga, normalmente la deformación no es lineal, digamos. La deformación es en 3D. Es decir, es como un embudo, imagínense un embudo. ¿Ya? Entonces, este equipo hace esa medición, mide hasta 80 o 100 kilómetros por hora. Eso sí que es efectivo. Presentación, mil disculpas, era urgente esta llamada. Entonces, este es el equipo que nos permite hacer una medición en movimiento, genera varios cuencos de deflexión y lo hace a velocidades como de uso en carretera, digamos, entre 80 a 100 kilómetros por hora. Y esa es una de las ventajas, ¿no? Hablando de equipos de vibración, estas ruedas simplemente son, las que ustedes están viendo acá, estas ruedas simplemente son de traslado. Y arriba tiene estas ruedas están retraídas, pero cuando se hace la medición se baja. Son unas ruedas metálicas que se apoyan sobre la estructura y generan una vibración para medir la deformación en el pavimento. Estos equipos ya no se están utilizando, están saliendo del mercado. No ha sido muy buena idea. Aquí hay otro equipo de vibración. Bueno, este hacía mover todo el equipo, toda la movilidad, en cambio el otro solamente el remolque. Pero los que están entrando o los que han trabajado bastante en nuestro medio son estos equipos. No solamente en nuestro medio, también a nivel mundial, los equipos de impacto. Este es el equipo Quad, no sé si alguien lo ha debido ver por ahí. Este equipo tiene la rueda, tiene aquí unas reglas, así se llama, donde están colocados los sensores que van a realizar la medición de deflexiones. Justo donde está el centro de este equipo está la carga con la cual se va a realizar simular la deformación del pavimento como cuando pasara un eje estándar. El equipo este SQAP es de origen sueco. Hay una empresa privada que lo tiene acá en Bolivia. Este es el primer equipo que ha llegado a Bolivia, que es el equipo de Carbro. Por si acaso no es montaje, es una foto real. Ahí tenemos a Ligimani. Luego ha llegado este equipo, Dynatest. Este ya no está funcionando, ha tenido problemas. Este ya les dije, no es privado. Este es de la ABC, ha tenido algunos problemas, todavía está en depósito. Y se ha comprado este último equipo de la marca Dynatest. Pero no saben lo que ha pasado. Miren,
se coloca conos acá para hacer la medición, porque la medición no es en movimiento de este equipo. Nosotros debemos ubicarnos en un determinado lugar, baja la regla, baja el plato de carga y se aplica la carga sobre ese plato de carga. Y los geófonos son los que registran ese cuenco, los puntos de deformación, y uniendo esos puntos voy a tener el cuenco de deflexión. Entonces tenemos el equipo que remolca el deflectómetro, como lo ven aquí, un equipo con estas banderas, y además aquí hay otro banderillero, no sé si logran ver aquí al fondo. Aquí hay un banderillero, aquí hay otro, fíjense, aquí hay otro, un camión grande, aquí hay un banderillero colgado, una bandera aquí, y se iba a hacer la medición. Fíjense qué es lo que ha pasado. Este camión ha chocado, casi los mata a los banderilleros, ha chocado el camión que protegía el deflectómetro, y así quedó el deflectómetro. Y el camión, como lo ven ahí, nuevito el deflectómetro. Ha de tener unos 6 meses más o menos. El camión que ha quedado destrozado, la carrocería, y imagínense el deflectómetro, ¿cómo? Creo que ya ni sirve. Hemos tratado de hablar, de hacer que se repare, y creo que cuesta más caro que comprar otro nuevo. Entonces, a pesar de los cuidados que se tienen, porque sí hay que hacer estas protecciones, con conos, banderilleros y todo, esto es lo que ha pasado. El conductor está en prisión en este momento. Un deflectómetro cuesta alrededor de $500,000, más los daños, un poquito más será, pues reponer el camión y más. Así que está preso en San Pedro, y no sé, pues hasta que pague, me imagino, ¿no? Y no creo que un conductor pueda pagar $500,000. Miren cómo está. Totalmente destruido. Bueno, el que les decía, el nuevo equipo que ha llegado es un deflectómetro de origen inglés, con el cual vamos a hacer las mediciones de deflexión. No, aquí aprovecho para ver, aquí está el grip tester, el amarillito, es el grip tester. Entonces, con este deflectómetro vamos a poder hacer las mediciones, en vista de que ya no tenemos, ¿no? Y siempre va a estar remolcado por un vehículo. ¿Qué es lo que hace esta medición de deflexión? ¿Qué elementos tiene este deflectómetro? Ya hemos visto las ruedas, son estas ruedas acá, 1, 2. Entre medio de las ruedas, o prácticamente en el medio, entre esta rueda de acá y esta otra, entre el medio de las 4 ruedas, hablemos mejor, está el plato de carga, que es este. El plato de carga, en el momento de medición, baja y se apoya sobre el pavimento. Aquí abajo, en el centro del plato de carga, hay un sensor que registra la deflexión máxima cuando se aplica la carga aquí arriba. Luego hay un sensor a 25, luego a 30, y así sucesivamente, se va incrementando. Este tiene 2, 4, 6, 8, 9 sensores. Una vez realizada la medición, aquí un dispositivo que levanta esta regla, esto le llamamos regla, se levanta esto y conjuntamente se levantan los geófonos. También se va a levantar el plato de carga a su posición inicial, y recién se traslada. Entonces, esta es una imagen del momento que se está haciendo la medición y los datos que se habrían registrado. A medida que se van alejando los geófonos, tenemos distintas mediciones de deflecciones. ¿Ya? Bueno, aquí hay dispositivos eléctricos, hidráulicos, y hay algunos mecánicos. Esta es la carga que simula el paso de un eje estándar. En realidad no equivale a un eje, ¿no? Imagínense, un eje estándar tiene 8.16 toneladas. En este caso, por tratarse de
que estamos midiendo solo en la huella externa, por ejemplo, entonces solo necesitamos la mitad de ese eje estándar, ¿no? Este equipo tiene odómetro de precisión para volver a medir en el mismo lugar donde se ha medido. Este es el plato de carga, como les había mencionado. Este se apoya primero para registrar la deflexión máxima. Aquí están los geófonos. Aquí está el primer geófono en el centro del plato de carga. Este sería el segundo, el tercero y así sucesivamente. Esta es la regla y aquí están los geófonos instalados. Cuando yo levanto la regla, se levantan también los geófonos. Y aquí les vamos a mostrar cómo se realiza la medición. ¿Ya? Reparen algunos detalles. Está bajando el plato de carga, fíjense, bajó el plato de carga. Aquí va a suspender un imán la carga hasta esta altura. Esa es la medición de acomodo. La otra medición ya no va a llegar a esa altura. Llega ahí nada más. Entonces, mientras está haciendo mientras está aplicando la carga, la regla ya está en el piso con los geófonos apoyados. Van a ver cuando se suspenda la regla. Ya terminado de la medición, se está suspendiendo la regla. Y se ha suspendido el plato de carga, su posición de traslado. Entonces, es así como se mide esta deflexión. Se hace, como les he dicho, en un determinado punto. No se hace en movimiento, a diferencia del curvímetro, por ejemplo, o el otro, el deflectómetro en movimiento. Este siempre uno tiene que ubicarse, bajar las reglas y el plato de carga para hacer la medición. Además de la medición, tenemos que registrar la temperatura del pavimento, porque si el pavimento tiene una temperatura muy alta, ¿qué es lo que va a pasar? No vamos a registrar la deformación de toda la estructura del pavimento, probablemente solamente estemos registrando la deformación de la capa de rodadura. No se olviden que el cemento asfáltico es susceptible a los cambios de temperatura, ¿no? Entonces, este equipo nos permite hacer mediciones hasta 35 grados de temperatura del pavimento. ¿Ya? Como verán ahí, esta es una medición que estábamos haciendo. Fíjense cuánto tenía de temperatura el pavimento. No sé si logran ver y me dicen. 46.7. Esa es la temperatura que tenía el pavimento. Entonces, el equipo dice que no podemos realizar mediciones a esta temperatura. Entonces, de hecho, el equipo tiene un sensor que registra la temperatura del equipo, pero esto es para verificar exactamente cuánto es. El sensor que registra la temperatura al apoyar sobre el pavimento ya nos da una temperatura y se bloquea el equipo, o sea, ya no funciona, ya no levanta la carga, ya no hace caer, nada de eso. Y entonces nosotros debemos parar. Y esto, digamos, es una temperatura cuando la temperatura ambiente normalmente estamos a 18, 20 grados, temperatura ambiente del aire, ¿no? La del pavimento siempre es más alta. Por eso es que cuando nosotros hemos visto el Superpave, no sé si se acuerdan, agarrábamos las temperaturas del Cenami, con la ecuación que utilizábamos, hacíamos de que se convirtiera la temperatura del aire a temperatura del pavimento a 20 milímetros de profundidad. ¿Ya? Entonces, se debe tomar la temperatura, eso sí es urgente. Se hace un orificio, se coloca el termómetro y se hace la medición. Ustedes me dirán, entonces, ¿cómo medimos en Santa Cruz, donde la temperatura es alta? Operaba este equipo, él trabajaba de noche.
no precisamente donde ustedes imaginan, pero él trabajaba de noche con el equipo, a eso me refiero. Él trabajaba de noche con el equipo en Santa Cruz y de día dormía, ¿no? Entonces, ¿por qué trabajaba de noche? Estaba esperando a que el pavimento baje la temperatura, se refresque un poco y a medianoche comenzaba a trabajar hasta las 6 de la mañana, o cuando ya estaba comenzando a elevarse la temperatura ambiente y obviamente la temperatura del pavimento. La medición de deflexiones en pavimento rígido es diferente. De varias mediciones, aquí lo voy a dibujar un poquito para que nos podamos... Si yo tengo la losa de hormigón así, fíjense así, el plato de carga tiene que estar al centro, tiene que estar por acá y se puede medir por acá. Esas tres posiciones se tienen que medir. En el centro, en el borde y en el centro, pero pegado a la junta. Este es el sentido de flujo, digamos, vehicular, ¿no? Entonces, yo hago este tipo de mediciones, 3 mediciones. La primera me sirve para ver cuánto de porcentaje de vacíos, un área de vacíos, puede existir debajo de la losa. No se olviden que a veces cuando no tengo bien sellada la junta, ingresa agua y cuando pasa un camión, el camión bota el agua otra vez, pero no bota agua pura, no como entrado de lluvia, sino bota con material fino. Y cada vez que va botando material fino, va a haber una determinada área que no va a estar apoyada sobre la capa subbase, va a estar al aire. Entonces, cuando yo mido en el centro, voy a calcular el área de vacíos debajo de la losa. Ubicamos el plato de carga en la esquina para verificar la capacidad portante, cómo está funcionando en este punto donde realmente todos los pavimentos rígidos presentan fallas de esquina normalmente. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es medir en el lugar más extremo, ¿no? Cómo está comportándose el pavimento. Finalmente, colocamos el plato de carga, así como lo ven. Aquí está la otra losa, ¿no? En esta posición, para medir el comportamiento de las barras de transferencia de carga, cómo están funcionando. ¿Ya? En este caso, estamos en la posición de medición de barras de transferencia de carga. Fíjense, tenemos el plato de carga ahí, bien ubicado, los sensores acá. Un sensor, el otro, el otro, el otro y así sucesivamente. Y aquí está el sensor principal, que está en una losa y los otros geófonos están en la otra losa. Ahí se aplica la carga y se va a medir el comportamiento de las barras que están adentro, ¿no? Las barras de transferencia de carga. Bueno, la medición de deflexiones, podemos verlas de esta forma. Se mide en el carril izquierdo y en el derecho, les había dicho. ¿Cuál creen ustedes que tienen mayores problemas respecto a la medición de deflexiones? ¿El carril derecho o el carril izquierdo? El carril derecho está con puntos rojos y el carril izquierdo con puntos azules. ¿Qué carril piensan que tendría más problemas o deflexiones más altas de las normales? El carril derecho presenta mayores deflexiones porque presenta mayores picos. Bueno, mayor número de picos. Aquí hay, ¿no? Fíjense. Mientras el carril izquierdo está con deflexiones por debajo, aquí el carril derecho tiene muchas deflexiones que están por encima. ¿Ya? Entonces, lo que normalmente hacemos para analizar un diseño de refuerzo, nos abocamos a analizar la condición más crítica del pavimento. En este caso, sería el carril derecho, ¿no? Siendo que los carriles se han construido de una sola vez, ¿no es cierto? Ambos carriles. Solo la capa de rodadura es que estamos construyendo un carril primero y otro carril después. Pero todas las capas de la estructura hemos construido de una sola vez, monolíticas de extremo a extremo.
Eh, Se dice que las deflexiones entre 500 micrómetros, 500 y 1000, o sea, 1000, se dice que un pavimento, si tienes esa medición de flexiones, un pavimento está relativamente con una buena estructura, es decir, buenos materiales, buena construcción y buen comportamiento. Y si yo tengo menores, de flexiones menores esto, puede que tenga una buena subrasante, y por ello tengo también un buen comportamiento de la estructura del pavimento. Si yo tuviera valores por encima de 1000, ahí sí tengo problemas, tengo algún problema ya sea en la estructura o algún problema en la subrasante. Este es un curso único, digamos, para... En mi maestría he tenido una materia que se llamaba gestión de pavimentos, ya, gestión de pavimentos. Todo un semestre he llevado todo esto, lo que es evaluación estructural y evaluación funcional. Y analizar estos datos, medir estos datos, calcular con estos datos muchas cosas, ¿no? Vida remanente y diseño de refuerzo. Entonces, esto podría ser una materia, estas 3 últimas clases que les estoy dando, podría ser, digamos, carreteras 3, pero carreteras 3 vayan a sufrir una vez más, si ya sufren en carreteras 2, imagínense con carreteras 3. Pero lo bueno es que saldrían con buena formación para enfrentar todos los desafíos de las carreteras que ya están pavimentadas. Entonces lo que hacemos es agarrar para sectorizar, agarramos el mismo método que hemos utilizado para determinar el CBR de diseño, con varios datos de CBR a lo largo de la carretera. En este caso tenemos varios datos de medición de flexión a lo largo de la carretera. Hacemos la sectorización, lo cual nos permite hacer una sectorización con datos relativamente homogéneos. Pero al margen de eso, analizando lo que les había dicho aquí, entre 1500, 1000 para arriba, 500 para abajo, podemos determinar sectores críticos, o sea, donde hay valores muy altos respecto a la media. Fíjense, aquí hay valores muy altos. Entonces, en estos lugares críticos, lo ideal es volver a hacer la medición en estos puntos, en estos mismos puntos. Por eso es que este equipo tiene un odómetro de precisión. Es decir, que yo me puedo volver a ubicar en la progresiva de inicio y en este tramito donde le he puesto sección crítica número 1, podría repetir las mediciones. Tengo 2 caminos. Uno, que persistan estos valores, y otro camino es de que de pronto se corrijan. Puede que de pronto los geófonos se hayan apoyado sobre una piedrita, digamos, y en el momento de que se ha aplicado la carga sobre el pavimento, la piedrita se ha movido. Entonces eso ha hecho que se registre una deflexión muy alta. Un ejemplo, ¿no? O he medido, no sé, en los lugares donde hay muchas grietas, muchas deformaciones, algo así. Pero en caso de que se verifique, se corrija esto, esa es mi segunda alternativa. O sea, hacer una segunda medición y se corrige y voy a tener los valores que normalmente estoy teniendo a lo largo de la carretera. Pero si persisten estos valores altos, entonces yo debería hacer unos ensayos destructivos. Es decir, debería verificar cómo está la estructura del pavimento en ese sector. Y unos ensayos complementarios que vamos a ver a continuación. Los ensayos complementarios destructivos son hacer lo que ustedes están viendo, una perforación en la estructura del pavimento. Voy a atravesar la capa de soldadura, las capas granulares y el suelo de fundación. Aquí ustedes verán, tengo la capa de rodadura. Aquí está diferenciada la capa base de color, fíjense, y aquí está el suelo de fundación.
Entonces yo puedo verificar qué es lo que está pasando acá. Puede que la capa esté muy saturada o el suelo de fundación muy saturado, o caso contrario, que se haya utilizado un material que no es el recomendado por la especificación técnica. Entonces, en estos datos, cuando yo tengo deflexiones muy altas, si ya estoy a nivel de proyecto, ¿no? Esto no lo voy a hacer a nivel de red, lo voy a hacer a nivel de proyecto. A nivel de proyecto sí puedo hacer este tipo de trabajos, porque requiero tener más precisión para hacer el diseño del refuerzo. ¿Qué ensayos complementarios voy a hacer? Voy a hacer ensayos en la capa de rodadura, voy a hacer ensayos en las capas granulares. Quiero que, lo he pintado así de amarillo y azul, porque quiero que me sigan. Voy a desarrollar esta parte y vamos a seguir viendo el amarillo. Voy a desarrollar esta parte y vamos a seguir viendo el subtítulo en celeste. ¿Qué hacemos en la capa de rodadura? Normalmente podemos hacer perforaciones, podemos hacer extracción de núcleos, y no sé por qué le llamaban panetones, no sé si porque has realizado el trabajo cerca de Navidad, o estaban con deseos de panetón, pero vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. ¿Para qué hacemos todo esto? Las perforaciones son para determinar los espesores de la capa de rodadura. Los núcleos también me permiten. Los panetones me permiten determinar contenido de cemento asfáltico, de granulometría, puedo verificar eso. Cuando saco núcleos puedo calcular la estabilidad, lo llevo el núcleo a una prensa donde voy a medir la estabilidad Marshall, puedo medir densidad y el porcentaje de vacíos. En cambio, en las capas granulares voy a hacer calicatas o perforaciones más profundas. Calicatas va a ser a nivel de la estructura del pavimento, es decir, voy a hacer simplemente una excavación que tome en cuenta la capa rodadura, la capa base y la subbase, nada más. Y normalmente esas tres capas nos pueden dar entre 50 centímetros, 70, 80 centímetros de espesor, de profundidad. En cambio, si voy a hacer unas perforaciones profundas, puedo hacer con una retroexcavadora de entre 2 a 3 metros de profundidad para ver qué es lo que está pasando en la subrasante. ¿Y para qué hago esto? Para ver las características mecánicas de los materiales granulares, la densidad en sitio, la humedad, la granulometría de cada una de las capas y los espesores. Puedo verificar los espesores. Entonces vamos a ver primero la capa de rodadura, perforaciones. Vamos a ver perforaciones de la capa de rodadura. Eso es poner una broca nada más, tener un taladro con una broca que hace un orificio, se pone como lo que utilizan los submarinos, periscopio se llama, ¿no? Parecido a un periscopio que nos permite identificar el espesor de la capa de rodadura. En este caso verificamos que esta había tenido, no sé si se ve, pero había tenido 12 centímetros de espesor. ¿Ya? Entonces es como un periscopio el cual nos permite hacer esa medición. El que está haciendo la medición soy yo, hace muchos años, y hace muchos años aquí están también sus compañeros de la universidad. Bueno, seguimos en la capa rodadura, hacemos extracción de núcleos, en este caso vamos a utilizar un extractor de núcleos. Este nos va a sacar unos especímenes muy similares a las briquetas, ¿no? Cuando uno hace el ensayo para mezcla asfáltica, entonces tenemos el mismo diámetro y solo está en función del espesor. Fíjense, ha hecho la extracción. No puedo ver la lupa. Ahora sí. Fíjense, se utiliza bastante agua porque es un disco con diamantes, tiene que estar siempre humedecido. Entonces lo que va a hacer es extraer este espécimen. Y como verán acá, son dos mezclas. La primera debe ser de la primera capa y esta debido ser del refuerzo. Y podemos ver más detalles, por ejemplo, como el que estamos viendo ahí. Fíjense, este tiene 1, 2, 3 capas, 1, 2, 3 capas. Además de tener 3 capas, estaba con algunas grietas ya en la capa de rodadura. Cuando hemos hablado de panetones, eran justamente unos
tamaños grandes, digamos, de 50 por 50, 60 por 60, o sacábamos así, o lo cortábamos con amoladora, sacábamos un pedazo, como lo que ven aquí, y este pedazo nos servía para llevarlo al laboratorio, y lo que hacíamos es determinar cuánto realmente de cemento asfáltico tenía esta mezcla, cuál era su granometría que hemos utilizado, podemos verificar cargas fracturadas y otros detalles más. Bueno, ahora si me siguen, hemos entrado a las capas granulares dentro de los ensayos complementarios. Puedo utilizar el DSP o ensayo de placa. Una vez que ya he sacado el panetón, comienzo a hacer mis ensayos. En este momento ya se ha hecho una excavación, hemos llegado a la capa subbase. Ya se habría hecho en la capa base, ahora están en la etapa subbase, ya saben que es el DSP, o puedo utilizar el ensayo de placa, ¿no? Dentro de lo que es las capas granulares, puedo verificar la densidad. Ya sabemos que podemos hacerlo con el cono de arena, con densímetros nucleares, tenemos el eléctrico, el electromagnético y un montón de densímetros que nos permiten identificar la densidad de la capa que estamos midiendo. Podemos medir capas de rodadura y capas granulares. Y la humedad lo podemos hacer con este equipo, que es práctico para trabajar en campo, se llama SPID. Y lo que se hace es colocar dentro de este frasco el material removido, digamos de capa base, pongo el material acá. Luego de poner el material voy a insertar las esferas, son unas esferas metálicas, y al final voy a poner un frasquito acá que parece es uno parecido a los que utilizan en las inyecciones. Está totalmente de vidrio, ¿no es cierto? El líquido está en un frasquito de vidrio. En este frasquito está lo que se denomina el carburo. Se mete con cuidado el carburo, se cierra a presión, se hace un movimiento como de barman. Imagínense, agarran este frasquito y hacen el movimiento de los barman. En el momento de que hacen el movimiento de los barman, estas esferas se revientan acá, revientan el frasquito, y el carburo, cuando entra en contacto con la humedad, va secando, pues genera un gas que va a secar el material. Entonces vamos a tener aquí el contenido de humedad de la capa que estamos midiendo. Bueno, una vez que hemos hecho ya en las capas granulares, también podemos hacer prospección en el suelo de fundación. En este caso, todo lo que les estoy mostrando es del trabajo de La Paz Oruro. Me toca trabajar ahí. Entonces, hemos ido sacando algunas fotos de estos trabajos que hemos hecho. En este caso había una deflexión muy alta acá. Por este sector había muy alta. Hemos verificado haciendo una segunda medición y los valores altos han persistido. Entonces, hemos hecho esta excavación para verificar qué es lo que está pasando debajo del suelo de fundación. Ya en algunos lugares ha sido increíble. Hemos sacado el material y a los poco tiempo ya estaba lleno de agua. Entonces el nivel freático era muy alto, el cual hacía de que no tuviese la capacidad portante para resistir las cargas que se aplican. Entonces, eso hacía de que el pavimento de pronto sea muy flexible, ¿no? Y esa flexibilidad genera fatiga y obviamente se producen las fallas en la superficie. Bueno, ¿para qué hemos hecho las calicatas? No estas perforaciones profundas, las calicatas. Para identificar los espesores. A lo largo de la carretera podemos identificar los espesores de capas fíjense aquí en tratamiento superficial, y aquí hay unas capas de mezcla asfáltica con espesor diferente. Capas de base, lo que está con naranja, y lo que está con marrón, capa subbase. En lugar de hacer estas perforaciones destruyendo, hay unos equipos que nos permiten hacer esa medición de espesores que se llama georradar. Hay varias formas de medir. Por ejemplo, están al aire, no tienen contacto con el pavimento. Este sí tiene contacto, apenas muy leve,
y este equipo tiene que recorrer haciendo una medición, o sea, es una medición pero en movimiento, es continua, y se va registrando, se va emitiendo señales y se va registrando cuánto tiempo demora la señal en volver. El tiempo que demora en volver hace de que, traducido a los materiales, podemos identificar de dónde a dónde es la profundidad de la capa rodadura, de dónde a dónde es la profundidad de la capa base. Este es el equipo que el ABC tiene. Fíjense, este es el mismo parecido. Pero ahora la ABC ha comprado este nuevo equipo. Este es el georradar. ¿Ya? Están instalados así. Alguna vez ustedes también lo van a poder ver. Y aquí están las antenas que generan impulsos, frecuencias que se puede registrar los espesores de la estructura del pavimento. Y lo que uno va a ver es como una radiografía de un cuerpo, pero en este caso vamos a ver este tipo de comportamiento, ¿no? Tiene que ser uno muy experto para analizar el radargrama, así se llama. El radargrama nos permite verificar dónde está la diferencia de qué material es, y ahorita no logro identificar bien, pero por la experiencia de los que manejan esto ya saben de dónde a dónde está la capa rodadura, desde dónde hasta dónde está la capa base y desde dónde a dónde está la subbase. Bueno, ya para terminar, vamos a avanzar rápido. Toda esta evaluación funcional y la estructura la debemos traslapar como lo que ustedes están viendo ahí. Tenemos la medición del IRI, medición de las fisuras, medición de la textura. Aquí dice roderas. Roderas es en castellano, de España. Nosotros llamamos abollamiento. Tenemos pendientes, tenemos radios de curvatura de las deflexiones que hemos hecho. Entonces, todo eso lo traslapamos y podemos hacer un análisis integral, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Tenemos valores muy altos de abollamiento y podemos ver aquí qué ha pasado respecto a las pendientes, por ejemplo, la textura, no pasa nada, y así, de manera integral. Ahora, yo tengo unos valores de rugosidad muy altos. Aquí el índice de fisuración también es alto, entonces está relacionado. La textura también está muy alta acá. Entonces, yo tengo que hacer un análisis integral de todo lo que he medido para hacer un diagnóstico. Es más o menos como cuando yo voy al médico, le digo, tengo un malestar. El médico me va a decir, ¿sabes qué? Anda a tomarte una radiografía, un análisis de sangre, un análisis de heces, de orina y no sé qué, y una tomografía y demás cosas, ¿no? Entonces, yo le doy al médico todo lo que me ha pedido y el médico lo que va a hacer es parecido a lo que les estoy mostrando. Va a analizar todo de manera integral para ver cuál es qué síntomas tengo. Y esto también nos sirve para identificar los síntomas del pavimento. O sea, que este pavimento requiere un mantenimiento rutinario, o sea, un mantenimiento muy leve, o requiere un mantenimiento periódico, un mantenimiento mucho mayor. Entonces, es así como se trabaja cuando uno hace evaluaciones funcionales y estructurales. Bueno, al final también, esto es para tener un diagnóstico, ¿no?, de cómo está el pavimento. Y ese diagnóstico nos permite, cuando de pronto ya quiero hacer una intervención, sé que el pavimento está mal, entonces yo ya puedo hacer un diseño de refuerzo, ¿no? Y vamos a ver en qué consiste más o menos el diseño de refuerzo, pero está basado prácticamente en la medición de deflexiones. Bueno, aquí yo tengo la serviciabilidad, fíjense, aquí está la serviciabilidad. Ustedes saben que la serviciabilidad varía en flexible, ¿a partir de cuánto? Mientras tomo un sorbo de agua. ¿Cuánto es la serviciabilidad inicial para un pavimento flexible? De 4.2. Exacto, 4.2 es el valor inicial, ¿no es cierto? Entonces, todos los pavimentos supuestamente deberían partir con esa calificación.
Pero a medida que va siendo usado, ustedes hemos visto que en la prueba esto, lo que se ha comprobado es que a medida que se aplicaban las cargas, que aquí está, número de aplicación de cargas, el pavimento también bajaba de calificación. O sea, se incrementaban eh, la varianza longitudinal, eh, y eso hacía de que tengamos una calificación baja con respecto al inicial. Entonces nosotros podemos, lo que se ha comprobado en la prueba esto es de que si uno llega a 1.5, el pavimento ya requiere realizar una reconstrucción. Pero para que no llegue a 1.5, nosotros tenemos una serviciabilidad final, que está entre qué valores, tanto para pavimento flexible como para rígido. Si alguien me responde. Servicialidad final para pavimento rígido y flexible de 2.5. No, ¿entre qué rango están? 2.5 es para la vía fundamental, ¿no? Exacto, entre 2 y 3. Entonces, como voy midiendo permanentemente, puedo estar midiendo IRI, puedo estar midiendo IFI, puedo estar midiendo PSI, puedo medir deflexiones durante el tiempo de vida útil, en un determinado momento me va a salir, digamos, 2.5. Ya, en ese momento yo voy a hacer mi medición de deflexiones para que no siga bajando, porque si va a seguir bajando, tengo el riesgo de llegar a una sensibilidad de 1.5 que me representa de que la carretera ya está totalmente destruida. Ya, entonces en este punto es donde voy a hacer una medición de deflexión y con base a esa información voy a poder hacer colocar de pronto un refuerzo que de pronto necesita el pavimento. Si necesita, coloco el refuerzo y ese refuerzo me va a permitir mejorar la calificación, pero esto está un poquito mal. Nunca llega al mismo valor, siempre vamos a tener un valor inferior al inicial. Entonces, pero asimismo nos va a permitir que con ese refuerzo podamos prolongar la vida útil del pavimento. ¿Ya? Entonces, en este caso, como yo he llegado a serviciabilidad de 2.5, supongamos, entonces voy a hacer mi medición de deflexiones. Y aquí está, dice la capacidad estructural. Entonces yo voy a medir aquí la deflexión. Cuando yo mido la deflexión en este punto, supongamos que es el año 2020 acá, este pavimento ha sido construido el 2010, desde el 2010, y supongamos que ha tenido 10 años de vida útil. Estoy en el año 2020. Lo que voy a hacer cuando mida las deflexiones, voy a poder determinar la capacidad estructural efectiva. O sea, cuánto tengo de capacidad, porque cada año voy perdiendo esa capacidad estructural también, por varios motivos. ¿Ya? Entonces, pero yo quiero prolongar la vida útil. Entonces yo necesito, es como si estuviera haciendo un nuevo diseño. Supongamos estoy en el año 20, entonces yo le voy a pedir al ingeniero que me dé el tráfico, que para cuánto tiempo lo quiere proyectar. Lo va a proyectar para 10 años más, entonces me va a dar el tráfico. Entonces yo voy a imaginar mentalmente que no tengo nada, pero estoy haciendo un diseño a partir de cero. Y esa es mi capacidad estructural futura. O sea, va a ser siempre mayor a la efectiva. Entonces, ¿cómo determino el refuerzo que voy a colocar al pavimento? Nada más haciendo una diferencia entre capacidad estructural futura menos capacidad estructural efectiva. Lo que me va a dar es la capacidad requerida. Esto es lo que yo requiero. Entonces, conociendo la capacidad estructural requerida, voy a poder calcular el refuerzo que requiero para poder prolongar la vida útil. Entonces, veamos acá, tenemos la capacidad estructural futura, es igual a la capacidad, perdón, así está bien. Capacidad estructural futura es igual a la capacidad estructural efectiva más la requerida. Entonces, despejando la requerida, voy a tener esta operación, futuro menos efectivo. Futuro es esto,
y efectivo es esto. Entonces voy a tener lo requerido. Y si esta capacidad lo transfiero lo convierto a número estructural, lo vería de esta manera, ¿ya? Número estructural futuro, que es como un diseño nuevo, como lo que ustedes han hecho el ejercicio, ¿ya? Pero ignorando de que hay un pavimento ahí construido. Pero como para calcular la capacidad estructural requerida, no puedo ignorar lo que se tiene ya construido, y eso es el número estructural efectivo. Entonces, por diferencia, voy a tener el requerido que nada más es la sumatoria de los coeficientes estructurales por coeficientes de drenaje por la capa de soldadura, la H1. Yo no puedo poner aquí el resto, ¿no? No puedo poner aquí A2, M2, H2 y demás. Yo no puedo poner eso. ¿Por qué? Porque yo no puedo distribuir este número estructural requerido en todas las otras capas, porque no es como no es como hacer un sándwich, digamos, ¿no? Imagínese un pan molde. Levanto una capa, le pongo algo de capa granular, levanto la otra capa, le voy a poner otro tanto de capa base y al final le voy a poner una capa de rodadura. Ya no es así como funciona esto. Este número estructural requerido solo va a ser distribuido en la capa de rodadura, Por lo tanto, esto está descartado, solo vamos a utilizar la primera parte de esta expresión larga y vamos a tener esto. El número estructural, que es este, lo voy a borrar para que no nos enredemos. El número estructural que vendría a ser este. Ya sabemos que es impermeable a M1. Por lo tanto, voy a despejar. H1 va a ser igual al número estructural, que en definitiva es este mismo, ¿no? Dividido el coeficiente, estoy despejando nada más, ¿no? El coeficiente estructural. Con eso habría determinado el espesor de la capa de rodadura. Adicional, ¿no? Este H vendría a ser lo que voy a construir aquí. Bueno, en eso consiste lo que es un diseño de refuerzo, más y muy a grandes rasgos, pero dentro de esto hay muchas cosas que calcular. Por ejemplo, cuando yo calculo la capacidad estructural efectiva, puedo obtener el verdadero valor de la capacidad portante de subrasante, inclusive medido como módulo resiliente a partir de la deflexión. Entonces ahí hay otro proceso mucho más grande todavía. Como les dije, esta es una materia que yo la he tenido como gestión de pavimentos, ¿no? Bueno, haciendo un resumen, este es un resumen de un ingeniero argentino que siempre me gusta poner la fuente. Este ingeniero argentino se llama Jorge Tosticarelli, que es uno de los pioneros en lo que es en Argentina de la evaluación de la gestión de pavimentos. Fíjense, nosotros hemos visto todos estos detalles de tráfico, cargas, distribución, número estructural, tasas de crecimiento. Hemos visto la parte del medio ambiente, temperaturas, precipitaciones. Hemos visto cómo se construyen los equipos que utilizamos para construir, cómo se hace el control de calidad. Hemos visto los trabajos de conservación que se pueden realizar, bacheos, sellos, fallas. No hemos visto reciclado, esto lo pretenden incorporar de aquí en más a esta materia. Y hemos hecho el diseño del pavimento. Una vez que ya se ha diseñado, toda esta información nos sirve para el diseño de pavimentos y el diseño lo podemos encarar utilizando métodos de la AASHTO, mecanicistas, regionales y un montón de otros métodos. El diseño siempre va a estar restringido por fondos. O sea, yo no puedo invertir, digamos, en una carretera que tiene 50 vehículos y voy a poner pavimento rígido. Entonces, siempre va a haber unas restricciones de este tipo, ¿no? Una vez que ya tengo el diseño, voy a preparar los planos, pliegos, especificaciones para licitar la obra. Se construye la obra
se hace un monitoreo. ¿Qué significa? Vamos a hacer una auscultación con equipos en el momento que entre en servicio, fíjense, y vamos a hacer todas las evaluaciones que hemos visto, ¿no? Deflexiones, rugosidad, textura, fricción, DCPs, espesores, todo eso. Y podemos hacer una medición permanente año a año, o de lo contrario, vamos a hacer en el año de fin de vida útil. Entonces vamos a tener varios factores. Todo esto que estamos haciendo es lo que hemos visto, la ocultación de pavimentos. ¿Ya? Esta auscultación también nos sirve para realimentación o retroalimentación de los inputs que vamos a tener a futuro para otros pavimentos. Aquí podemos graficar el comportamiento. Hay varios modelos de deterioro, o sea, no es solo uno. Podemos elaborar modelos de deterioro a partir de esta información. O sea, ustedes saben qué es nuestro biotipo, ¿no? Nosotros tenemos un biotipo de salida de cómo somos acá en Bolivia. Entonces, podemos medir, digamos, todos los niños nacen con 2 kilos, digamos, como promedio. Y a sus 20 años tienen 80 kilos. Entonces, voy a tener unas curvas. No sé si alguien ya ha tenido hay unas libretitas que nos dan a nosotros eh, cuando uno nace, les dan las vacunas. No sé si alguien ha tenido curiosidad de ver. Nos dan las vacunas y hay unas curvas de comportamiento de peso alto y de bajo, y hay una curva intermedia. Y uno va llenando esos puntos. Es más o menos lo que hacemos con esto al haber tenido información inicial y haber tenido información final. Ese sería mi modelo de comportamiento, de crecimiento de los niños de recién nacidos hasta 1 año o 10 años. No me acuerdo. ¿Alguien sabe respecto a esto? Hasta esa libretita, creo que es de 1 año nada más, ¿no? Creo que 5 años, sí. 5 años. Bueno, gracias. Está ahí el crecimiento, ¿no? Las vacunas y todo, y van haciendo un seguimiento. Y más o menos es eso lo que hacemos. Un modelo de deterioro, en este caso el pavimento sería un modelo de deterioro. En el caso de los bebés que nacen con esa libreta, sería un modelo de crecimiento, digamos, ¿no? Bueno, todo eso nos va con los datos de clima, tránsito, nos van a ayudar a tomar criterios de decisión. Vamos a poder elaborar sistemas de gestión. O sea, sistemas de gestión significa sistemas que nos van a permitir administrar de mejor manera los pavimentos. Y todo esto siempre va a ser una retroalimentación, inclusive para la conservación. Estos sistemas nos van a dar tareas de conservación. Todo esto es evaluación de pavimentos y en definitiva se llama gestión de pavimentos, todo lo que hemos visto ahora. Bueno, aquí hay unas recomendaciones del Banco Mundial para ya terminar. Dice que si nosotros hacemos una inversión en la primera disminución del 40% de calidad del pavimento, nos va a costar $1. Pero si nosotros esperamos a que disminuya un 40% más, ya no nos va a costar ese $1, va a costar entre $4 a $5. ¿Por qué? Porque las deformaciones, perdón, las fallas en los pavimentos, el deterioro del pavimento no es lineal, es exponencial. Entonces siempre vamos a tener mayores gastos si dejamos pasar las intervenciones, no hacemos intervenciones oportunas. Bueno, aquí he puesto alguna imagen. Cuando se entregan carreteras, todo el mundo está aquí, cuando se entregan carreteras. Pero cuando se hacen reparaciones, como hacer todo este tipo de evaluación, hacer un diseño de refuerzo, ya nadie va, mandan al segundo o al tercero. Y en este caso es una carretera nueva, no es una carretera donde se está entregando el refuerzo o la reparación. Y esto ocurre en todos los países. Si se fijan, hay varias banderas por ahí de diferentes colores. No es solamente en nuestro medio, perdón, no es solamente en España, porque es una bandera de España ahí.
Hay algunos que van así como los que están viendo, trajeados con banderas y muchas otras cosas más. Y hay algunos que le hacen hasta el bautizo, creo, a la carretera. Ya, pero ni bautizado o sin bautizo, igual se va a deteriorar la carretera. No quise poner alguna bandera del local porque para no herir la sensibilidad de alguno de ustedes. Así que en todos los países solo se dedican a inaugurar carreteras nuevas, nunca carreteras que están siendo reparadas, ¿no? Y no saben el trabajo que se ha tenido para hacer el diseño de la reparación. Bueno, finalmente, lo he sacado de un libro de Alberto Bull, es un chileno que ha trabajado para la CEPAL, que le ha propuesto un concepto de mantenimiento de carreteras. Y en este libro pone esta imagen que me ha gustado y lo quiero compartir, que dicen que los enemigos más grandes de un pavimento son los vehículos pesados. Además de los vehículos pesados, es el agua. Si bien el agua, perdón, todas las obras de drenaje debe costar el 1% del costo de la obra, hasta 5, pónganle 5%. Y eso creo que estoy siendo muy exagerado. Es mejor gastar más en esas obras de drenaje, es decir, cunetas, alcantarillas, todo lo que hemos visto, ¿no? Subdrenes, zanjas de coronación, bajantes, bordillos. Es bueno gastar ahí. Si yo no hago, si no gasto, si me estoy ahorrando en son pequeños detalles, voy a poner en problemas mi pavimento. Y otro de los enemigos son estos, ¿no? Aquí está, siempre está aquí el ingeniero tratando de justificar su proyecto, dándole la importancia, y este otro ya no quiere ni atender llamadas, y muchas veces el que está aquí a la cabeza ni siquiera es ingeniero y no conoce de la importancia de lo que se está haciendo. Bueno, con esto habríamos terminado la última clase, y he tratado de hacerlo lo mejor posible. Como siempre, al final lo único que les digo es de que he tratado de compartir mi formación primero profesional, mi experiencia profesional, más que memorizármelo algunos temas, porque esto es lo que me apasiona y dar clases me apasiona mucho más. Así que espero que lo hayan aprovechado, y si en algún momento alguien está interesado en las vías, el mundo no acaba aquí, hay muchas cosas todavía por descubrir, y si uno entra a un detalle nada más del diseño de un pavimento, por ejemplo, de pronto se va a encontrar con otro mundo mucho más grande, y a veces uno entra en depresiones y dice, pucha, creo que no sé eh, cada vez me siento que no sé nada, ¿no? Esa es Eso es cuando uno realmente está preocupado por querer seguir aprendiendo. Espero que les vaya bien, y nos vemos pues en un futuro. ¿Alguien quiere decir algo antes de que terminemos?